más en el canal en el que, pues bueno, tal y como vieron en el título y en la miniatura, vamos a estar analizando lo que sucedió en el clásico de la jornada 35 de la Liga EA Sports entre Barça y Madrid. Victoria del Barça, victoria muy importante que prácticamente sentencia el título de Liga, victoria 4 goles a 3 en un partido que ha tenido absolutamente de todo, desde golazos hasta polémicas arbitrales, hasta, bueno, yo qué sé, remontadas, otra remontada más del Barça en esta temporada que ya van yo no sé cuántas. Y en general un partidazo histórico que evidentemente quedará grabado en la memoria de muchos, ¿no? Cuarto clásico de la temporada, cuarta victoria del Barça sobre el Madrid. El dominio de esta temporada del Barça en los clásicos ha sido tremendo realmente, o sea, ha sido tremendo el dominio que ha tenido el Barça en los clásicos. Y creo que hemos visto, insisto, un partido que ha tenido de todo. Ha tenido de todo y aunque a mí me gustaría únicamente hablar de fútbol, que es al final lo que yo creo que nos gusta absolutamente a todos y por lo que yo me siento a ver un partido en el televisor es precisamente para hablar de fútbol, hay cosas de las que evidentemente también se tiene que hablar. Cosas que no son futbolísticas pero que evidentemente afectan claramente el desarrollo del juego y que evidentemente tienen que ver con el tema arbitral y supongo yo que ya muchos sabrán de lo que voy a hablar. Pero bueno, primero analicemos lo que fue el partido como tal, que insisto, fue un auténtico partidazo. El Barça consigue la victoria 4 goles a 3 en un partido en el que insisto que el Barça, esto es algo que el Barça va a tener que mejorar para la temporada que viene porque no puede ser. O sea, no puede ser posible que siempre en los partidos importantes, insisto, pasó contra el Atlético de Madrid en la Copa, pasó contra el Madrid tanto en la Supercopa como el día de hoy, pasó, bueno, contra el Inter pasó en los dos partidos, tanto en el de ida como en el de vuelta. En el de ida se consiguió empatar, en el de vuelta se consiguió remontar, pero ya finalmente pues el Inter acabó empatando el partido en el tiempo de descuento y al final en la prórroga acabó clasificándose a la final. Insisto que el Barça tiene una defensa que, a ver, evidentemente el Barça arriesga mucho. Y eso tiene que ver con una propuesta futbolística de Flick que ha sido instaurada desde el inicio de temporada y que al final yo creo que gracias a esa propuesta futbolística el Barça ha tenido la efectividad que ha tenido en ataque y ha tenido los resultados que ha tenido en la temporada que han sido excelentes realmente. Pero también es cierto que al arriesgar tanto dejas muchos espacios en esa defensa, con esa defensa tan adelantada. E insisto que el Barça tiene un claro problema defensivo. O sea, el Barça tiene que solucionar esto además de manera rápida. Porque está bien que el Barça remonte, está bien que el Barça haga muchos goles, pero una fragilidad defensiva tan grande y tan evidente en un equipo que aspira a ganar todo no puede ser. Pero bueno, insisto, se adelantó el Madrid con un penalti de Kylian Mbappé tras un gol, tras un penalti, perdón, de Chesnik. Que viene precedido de un error de Pau Cubarsí en un control que se le va largo, termina prácticamente regalando el balón a Mbappé y Chesnik sale pues abruptamente de la portería y termina derribando a Mbappé, claro penalti, ahí no hay ningún tipo de polémica. Luego el Barça empezó, después de ese segundo gol de Mbappé, a generar, empezó el torbellino ofensivo que insisto, es algo que durante la temporada hemos visto que una vez que el Barça empieza es imposible pararlo. Ni siquiera el Inter, que ha sido una, bueno, creo yo que es de las mejores o si no la mejor defensa en Europa, ha conseguido parar a este Barça en cuanto a términos ofensivos. Porque insisto que cuando el Barça se dedica a atacar y a querer buscar los goles es que es imparable. O sea, es una fuerza ofensiva que se lleva por delante a todo. Ningún equipo, ni siquiera el Atlético e Inter, insisto, que creo yo que son dos equipos que se caracterizan por su fuerza defensiva, han conseguido frenar. Porque el Barça le ha hecho 6 goles al Inter, le ha hecho al Atlético de Madrid, bueno, le hizo 4 en la Liga, le hizo 4 en la Copa. O sea, es una locura. Insisto que el Barça descontó con un gran gol de Eric García en un córner tras una peinada de Ferran Torres excelente. Un Ferran Torres que por cierto se ha ido con un hat-trick de asistencias. Luego empató el Barça al minuto 32 con un golazo, un auténtico golazo de Lamine Yamal, que qué les puedo decir, no. O sea, al final ya de Lamine Yamal hemos hablado tanto que yo creo que ya seguir diciendo cosas sería obviedades. Yo creo que al final de temporada tendremos que hacer muchos videos analizando rendimientos individuales de la temporada, como Lamine, como Rafinha, como el mismo Kylian Mbappé, como Vinicius Junior. Insisto, muchas cosas de las que quisiera hablar en cuanto a jugadores individualmente, punto por punto, pero bueno, eso ya habrá tiempo a final de temporada y antes del Mundial de Clubes, que por supuesto aquí estaremos cubriéndolo. Luego, prácticamente a los 2 minutos, el Madrid pierde el balón en un error entre Ceballos y Kylian Mbappé. Y el Barça aprovecha, recupera el balón Pedri, da una gran asistencia y Rafinha coloca con un gran remate de zurda el 3-2.
Insisto, remontada del Barça en un lapso de 15 minutos, del minuto 19 al 34. 3 goles en 15 minutos para remontar un partido en un clásico. Es que, insisto, se dice rápido, pero es que las remontadas que ha conseguido el Barça y la fuerza ofensiva que ha tenido en esta temporada es que es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo creo que ha sido este Barça, en términos ofensivos, ya no tanto defensivos, pero en términos ofensivos, de lo mejor que se ha visto en la historia del fútbol europeo. Porque la cantidad de goles, la cantidad de remontadas que ha hecho el Barça, la cantidad de ataques generados, bueno, de todo, de remates, de acercamientos peligrosos, es una locura. Y bueno, ya al minuto 45, Rafinha, tras un nuevo error del Real Madrid en salida, un balón de Arda Güler atrás a Lucas Vázquez que se complica la vida. Rafinha, que ya sabemos que es uno de los jugadores que más trabajo defensivo, que más presión y en general más trabajo sin balón tiene de Europa, recupera el balón, se la deja a Ferran, Ferran la hace excelente y se la deja a Rafinha en un pase de la muerte en el que el brasileño no perdona a Courtois y colocaba el 4-2 sobre la portería del Madrid. Parecía que el Barça incluso podría volver a golear al Madrid, podía dar un resultado bastante abultado. Sin embargo, pues bueno, en el segundo tiempo creo que el Barça también generó mucho. O sea, de hecho creo que el Barça ganó el partido sobradamente y lo veremos ahorita en las estadísticas. Pero finalmente poco a poco el partido se fue cerrando, por así decirlo. Anotó Kylian Mbappé el 4-3 y finalmente, bueno, en el último tramo de partido, desde el minuto 80 al 95, un montón de polémicas que ahorita analizaremos porque de verdad me parece una auténtica vergüenza lo que pasó con el arbitraje. Pero bueno, insisto, estas han sido las estadísticas del partido. Insisto que la fuerza ofensiva del Barça es una auténtica locura y tuvo 4,21 de goles esperados. O sea, pocas veces en los clásicos se ve esto, pero el Barça lo ha hecho rutina. La rutina de lo extraordinario, la rutina de anotar 3-4 goles por partido, sea el rival que sea. Lo vimos contra el Atlético de Madrid, lo vimos contra Inter, lo vimos contra el Real Madrid, lo vimos contra el Benfica, contra el Borussia Dortmund, contra el Bayern Múnich. O sea, esta temporada el Barça le ha anotado 3-4 goles a prácticamente todos los equipos que ha enfrentado. Y bueno, el Madrid también tuvo sus opciones, evidentemente fruto de la fragilidad defensiva en múltiples ocasiones del Barça y también evidentemente de errores defensivos y de comunicación del Barça. 23 tiros totales, 9 a portería por parte del Barça, 9 tiros totales, 5 a portería del Madrid, más pases el Barça, más posesión el Barça, 62%, y en general el Barça mereció ganar. El Barça mereció ganar, el Barça generó las ocasiones necesarias, pero es cierto que debido a ciertos errores individuales, debido a evidentemente la calidad del Real Madrid y a un Kylian Mbappé que bueno, hizo uno de los mejores partidos de su carrera, pero que evidentemente no pudo acompañarlo con una victoria, ¿no? Cosa que es bastante peculiar el hecho de que Kylian Mbappé haya anotado 2 hat-tricks en partidos tan importantes como en un clásico y la final del Mundial y ambos los haya perdido. Pero bueno, insisto, el Barça al final creo que Lamine Yamal, Rafinha, Ferran y Pedri, y bueno, también Frenkie de Jong. El partido de Frenkie de Jong ha sido una auténtica locura, tanto con y sin balón, ayudando defensivamente al Barça, haciendo coberturas, espectacular. Y qué decir de un Eric García, que lleva 2 partidos seguidos marcando y que sirviendo de lateral derecho, de central, de pivote. Para mí, uno de los jugadores revelación de esta temporada en el Barça, porque es un jugador del que se esperaba poco y ha cumplido con creces. E insisto, también fruto de las polémicas, el partido también se ha ido complicando. Veremos antes de analizar las polémicas el auténtico golazo de Lamine Yamal, ¿no? Conduce Pedri, se la da a Ferran Torres, que se la deja a Lamine y con un remate cruzado, bueno, cruzado no, abierto, bate a Thibaut Courtois, lo voy a dejar por una vez más, un auténtico golazo con el que el Barça en ese momento empataba el partido. Y bueno, el festival, ¿no? El festival de Hernández Hernández, ¿no? Porque realmente ha sido una auténtica vergüenza el arbitraje que ha tenido. Y insisto que es algo que no se puede tapar, no se puede tapar. Acudo a Archivo VAR, que bueno, supongo que ya la mayoría lo conocen. Es una cuenta en redes sociales dedicada a analizar el arbitraje en el fútbol europeo de máximo nivel y especialmente del fútbol español. Analizando un poco todo, pues bueno, había fuera de juego de Mbappé antes del error de Pau Cubarsí. Sin embargo, ellos dicen que realmente no es un fuera de juego punible debido a que Cubarsí tenía la posición ganada y es el mismo Pau Cubarsí el que se enreda. No es que Mbappé influya realmente en que Pau Cubarsí pierda el balón porque Cubarsí tenía ya el control total de su cuerpo y el balón. Digamos que me puedo creer que sí, aunque evidentemente Cubarsí sabe de la posición de Mbappé, sabe que Mbappé está cerca y evidentemente eso influye. Pero bueno, eso no es lo peor. Lo peor es primero una falta clarísima
clarísima además de Valverde en el gol previo del Madrid, el segundo gol de Kylian Mbappé. Aquí está la secuencia. Lamine Yamal lleva el balón conducido y como ven aquí Valverde pisa la pierna derecha de Lamine, pero además de forma clara. O sea, es el contacto, insisto, que es clarísimo y de hecho Lamine cae derribado por ese contacto y deja de conducir el balón. Entonces realmente no entiendo cómo el VAR, cómo Hernández puedo creerme que no ve la jugada, pero cómo el VAR, que creo que estaba Martínez Munuera en el VAR, cómo no lo ven. O sea, cómo no se fijan en que claramente Lamine pierde el balón y se tira. No se va a tirar porque quiere, que evidentemente puede haber simulado, pero tiene que haber un motivo por el que se tira Lamine y empieza a tener gestos de dolor. Y es evidente que hay un pisotón claro. Insisto, la primera polémica y clarísima a favor del Real Madrid. Una falta previa muy clara y evidente de Valverde antes del segundo gol. Ahora, vamos con la segunda. Una tarjeta roja a Tchouaméni clarísima que le hace una falta a Ferran que se iba prácticamente solo. Porque aquí vemos la imagen. O sea, vean la distancia entre Ferran, el balón y Tchouaméni, que era el último hombre del Real Madrid. Y el otro defensa del Real Madrid, que bueno, supongo que era Raúl Asensio, aunque la imagen realmente no puedo distinguir si es Raúl Asensio o Valverde o quién era el jugador. Pero insisto que es una locura. O sea, es una locura que realmente no haya sacado la tarjeta roja en esta acción porque Ferran literalmente controlaba el balón y se iba solo. O sea, tenía la posición totalmente ganada y era un 1 contra 1. Que insisto, aquí ven la posición. O sea, que se iba completamente solo y podía o definir él o pasársela a Rafinha que venía llegando. O bueno, Rafinha o... Sí, era Rafinha el jugador que venía llegando. El árbitro hace amarilla, saca amarilla, ¿no? Y aquí dice, ¿no? El VAR perdonó la expulsión a Tchouaméni, el francés dentro de la zona 2 gol siendo último hombre, traba y empuja a Ferran Torres derribándole, perdón. Es roja directa. Hernández le mostró la amarilla y Martínez Munuera volvió a inhibirse. Lo de Martínez Munuera en el VAR hoy, bochornoso. No tiene nombre. Y bueno, ya la cereza del pastel, insisto que ha sido una auténtica locura. La mano de Tchouaméni que de verdad, o sea... Yo esto lo he visto y yo creo que es uno de los mayores escándalos que yo he visto en mi vida. O sea, ¿cómo puede ser posible que un jugador con una posición antinatural, porque esto no es natural, tú no, o sea, a ver, que me pongo en la pantalla, si yo tengo el brazo así, no es una posición natural. Es diferente que yo lo tenga así a tenerlo así. Yo creo que es un concepto bastante claro. Que, a ver, Tchouaméni tampoco lo tenía tan abierto como yo lo estoy haciendo, es una exageración. Pero, o sea... Se ve claramente en la imagen que tiene el brazo abierto y detiene un remate bocajarro de Ferran que creo que era gol. Porque Courtois, vean la distancia, o sea, estamos hablando de que Tchouaméni está pisando el área pequeña. Que a Courtois no le daba tiempo de reaccionar y en un remate de Ferran que iba duro a la portería. Era prácticamente un gol al 90%. E insisto que Tchouaméni se convierte en portero y tapa el balón con la mano. Es que es un penalti claro y además era tarjeta. Tarjeta con la que por cierto Tchouaméni se iba expulsado. Y no lo ha pitado en primera instancia y ya viendo la repetición era bastante evidente que había sido un penal muy claro y decía yo, bueno, lo irá a pitar. Incluso los comentaristas en los que estaba viendo el partido también creían que se iba a pitar. Lo va a ver al VAR porque el VAR le avisa y Hernández ha dicho que no, que yo no sé, insisto, supongo que la justificación, que ahorita encima veremos por qué no tiene sentido esa justificación, es que la posición era natural. Cuando claramente se ve que no tiene el brazo pegado al cuerpo, que está tapando un remate de Ferran que iba al arco, que prácticamente era gol. O sea, es que es impresionante. Que no se haya cobrado penal en esta jugada, en esta acción tan importante en un clásico, que iba 4-3, un solo gol de diferencia, y que luego el Madrid tuvo la oportunidad de empatar el partido. Es realmente preocupante. O sea, es realmente preocupante. Y luego ya la cereza del pastel ha sido el gol que le anulan a Fermín. Claro, hay mano, evidentemente sí le pega en la mano, pero ¿por qué le pega en la mano? Uno, porque Valverde con la pierna derecha intenta despejar el balón y Fermín que va braceando, va corriendo, le pega el balón en la mano. O sea, y de hecho bueno, aquí ponen el reglamento, que de hecho creo que está genial la labor que hace Archivo VAR. Pero bueno, dice, gravísimo error del VAR en el gol anulado a Fermín. La mano de Fermín no cumple con el punto del reglamento para ser inmediata y por tanto revisable. Es gol legal. Y insisto, aquí pone el párrafo, no se considera infracción si se produce una conducción de balón o regata a un adversario. Ahora me pregunto yo, esta acción de Fermín
no es natural, no es posición natural, porque yo creo que sí, insisto, está braceando, es una posición natural del cuerpo cuando estás intentando avanzar ante un contrincante que en este caso era Valverde, y encima es el propio Valverde el que le pega el balón en la mano a Fermín que va corriendo, pero me quieren intentar hacer ver que esto sí es una posición natural. O sea, no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de lógica. E insisto, estamos hablando de que ya son 4 polémicas que todas cayeron a favor del lado del Real Madrid. Y que evidentemente pudieron haber sido muy importantes en lo que terminó siendo el resultado del partido. Al final no afectó porque el Barça termina consiguiendo la victoria y sentenciando el título de liga. Pero me parece realmente preocupante que en un partido tan importante se den 4 acciones muy polémicas y todas, absolutamente todas, se hayan resuelto a favor del Madrid. O sea, es realmente preocupante y creo que evidentemente hay que hablar de eso. Porque aunque yo no quiera, porque yo insisto, yo quiero hablar de lo futbolístico y fue de lo primero que hablé en el video, pero terminé con esta parte de las acciones arbitrales porque hay que hablar de ello. Aunque yo no quiera hablar de eso, hay que hacerlo. Porque quieras o no, tú que estás viendo este video, al final termina influyendo en el partido, termina influyendo en el resultado y en el desarrollo. Por culpa de estas acciones, al final es un gol del Madrid que no debió subir al marcador. Es un penalti del Barça que tuvo que ser cobrado y no tuvo la oportunidad de tirar el penal. Un gol legal del Barça, un gol menos que le quitaron. Y una roja bastante clara a Tchouaméni, que jugó de gratis. No solamente por la expulsión perdonada en la jugada con Ferran, sino luego por el penalti que hace. Entonces sí, o sea, realmente me parece espectacular. Bueno, yo alucino. O sea, es realmente surrealista el arbitraje de Hernández en el Clásico. Pero bueno, insisto, al final no ha servido absolutamente nada este arbitraje porque el Barça consiguió la victoria. Y ya para terminar de hablar un poco, que evidentemente habrá tiempo para hablar de esto, ¿no? Ya una vez terminada la temporada. El Barça creo que ha hecho una temporada realmente espectacular. O sea, creo que ha sido claramente el equipo más ofensivo de Europa, más entretenido, con errores evidentes, que ya lo he comentado, la defensa, etcétera. Pero creo que el Barça ha hecho una temporada espectacular hasta el momento, que solo falta terminar de ganar el título de Liga. Ganó la Supercopa, ganó la Copa, todas al Real Madrid y llegó a las semifinales de Champions, cayendo además de manera bastante honorable en los tiempos extra. Por otro lado, el Madrid creo que evidentemente ha hecho una temporada decepcionante, no ha conseguido los objetivos. A inicio de temporada se nos vendía que con Mbappé, con Bellingham, Vinicius, el super equipo que se habían armado, iban a dominar Europa y especialmente España, y no ha sucedido así. Realmente el Barça ha sido muy superior. Es cierto que el Madrid también ha tenido ciertos problemas que no pudo controlar, como las lesiones de Carvajal, las lesiones en algunos momentos importantes que tuvo de algunos jugadores, rendimientos individuales que se esperaban más altos de los que terminaron siendo, como por ejemplo el de Vinicius Junior. Pero bueno, insisto que es clara la diferencia futbolística entre ambos equipos. Creo que el Barça ha sido ampliamente superior esta temporada y en todos los clásicos además. Pero bueno, victoria del Barça, insisto, habrá tiempo ya de analizar absolutamente todo, tanto lo del Madrid como lo del Barça, como lo de jugadores, cuando una vez se acabe la temporada. Que por cierto, el título de liga se puede seguir entre semana porque juega el Madrid. Si el Madrid pierde el partido ante el Mallorca en casa, se acaba, el Barça es campeón. O si el Barça le gana al Español el día jueves, también será campeón. Pero bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios, qué piensas sobre el partido, si te pareció un partidazo, las polémicas, etcétera, los goles. Y pues nada, puedes dejar un like si te gustó el video y suscribirte al canal si no lo has hecho. Por mi parte yo me despido, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.